autoridades implementaran mayor fuerza en estos tipos de situaciones, porque los panameños somos gente pacífica y merecemos vivir tranquilos, poder salir tranquilos de nuestras casas, de nuestros trabajos, salir de nuestros hogares, ir a donde tengamos que ir y regresar con la seguridad que vamos a estar con los nuestros. ¿No crees, Adrián? Sí, no, por supuesto. Bueno, ya sabes que soy un fiel defensor de la seguridad, que es o sea, un factor que tiene que ser clave en todas nuestras sociedades. No deja de ser un pilar de este estado de bienestar que tanto reclaman. Y bueno, hay que ponerse manos a la obra, trabajar, crear los protocolos necesarios y sobre todo actuar, dejarnos de las palabras y pasar a la actuación. Así es, y bueno, lo que vamos a pasar también de una vez al tema del día. Es un tema muy importante y por eso hemos invitado pues a Adrián López, que es un experto analista de temas políticos a nivel internacional, y son las conversaciones que se dieron entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la República Popular de China, su excelencia Xi Jinping. Me enreda todavía ese nombrecito. A juicio suyo, Adrián, estas conversaciones, hay quienes afirman que estas conversaciones han sido cosméticas, pero que que no podrían avanzar si no hay un verdadero interés y voluntad de ambas partes. ¿Usted qué considera? Empecemos por analizar cómo ha sido la relación en los últimos años entre China y los Estados Unidos. Sí, pues mira, primero de todo, esta reunión se da en Corea del Sur hace un par de días, el día 30 de octubre. Y bueno, hay que entender también el contexto. Era un poco un foro Indo-Pacífico, invitado a todos los países de esa región, de los cuales los dos grandes invitados eran China y Estados Unidos. Realmente es la primera reunión bilateral que han tenido desde finales de 2018, principios de 2019, y es la primera vez que se han sentado realmente los dos jefes de Estado a hablar tras la guerra arancelaria, tras la guerra comercial y tras la disputa esta, parece, por la hegemonía mundial que se ha discutido tanto en estos últimos años. ¿Tú crees que parte de estas discusiones tengan que ver precisamente eso de quién tiene el poder o quién es más fuerte en lo económico y en el tema de seguridad armamentista? Sí, no, mira, yo creo que empecemos por China. China ha tenido un fenómeno muy particular y es que ha tenido un crecimiento económico a nivel tecnológico, a nivel comercial, que nadie ha sabido explicar. Ha pasado en 5, 10, 15 años. Y que proviene de dos grandes guerras y se han levantado también, ¿no? Sí, ¿no? Y luego hay que entender también la separación de Taiwán. O sea, vienen de un contexto un poco raro, saliendo del imperialismo, con un comunismo muy duro en un principio, que ahora hablaremos también un poco, yo creo que el final de este comunismo, porque ya no es un comunismo como tal, yo ya lo veo como un capitalismo de Estado. Ajá. O sea, no llega a ser un capitalismo, o sea, no está en la corriente que tiene Estados Unidos ahora mismo económica, pero sí que es un capitalismo de Estado. O sea, ellos entienden que ya el sistema funciona con el dinero, que tienen que ser competentes en el mercado internacional y lo que sí, el Estado chino, por eso se llama capitalismo de Estado, asegura un poco todo lo que son los bienes necesarios para la producción de toda la industria, que eso es una base muy comunista. Entonces, bueno, o sea, nadie ha sabido un poco el porqué de este boom que ha pasado China de ser la fábrica del mundo, donde todas las empresas, tanto europeas, americanas, latinoamericanas igual, llegaban allá a fabricar, a empezar a hacer su propia línea de Así automóviles, es. su propia línea de tecnología, una inversión bestial han tenido en nuevas tecnologías, energías igual, ahora también comentaremos. Y Protección del medio ambiente también. sí, no, o sea, cada vez son más conscientes de lo que es suyo. Igual China tiene un gran problema y es la cantidad de chinos que hay allí viviendo. Y eso es una cosa que una vez visitas China, ellos te lo admiten, que el gran problema que tienen a nivel político es no solo de alguna manera evitar revoluciones internas y demás, por eso tienen medidas de seguridad quizás para nuestra percepción demasiado fuertes,
sino, por ejemplo, también problemas con la alimentación. Pero parece O sea, que han resultado, porque precisamente esas medidas pienso yo que han contribuido a que China sea lo que es hoy, el orden, la seguridad, el entender que allá no puedes estar con el juega vivo, porque allá, sí, allá sí te castigan de verdad. sí, sí, Allá sí, entonces tienen un orden, una reglamentación y un respeto sobre todo por sus leyes, por sus reglamentaciones. Yo te lo digo porque yo estuve en China y la verdad que yo iba con un concepto preestablecido y cuando yo llego allá y veo los avances, como tú lo dices, tecnológicos, económicos, en materia de seguridad, en materia portuaria, en materia de ferrocarril y en tantas cosas, yo me sorprendo y digo, ¿cómo lo lograron? Un país que viene de 2 guerras mundiales, ¿cómo lo lograron? Pero eso se llama disciplina también. sí, sí. Mira, me voy a poner un poco histórico, un poco teórico. Thomas Hobbes, un buen autor, un politólogo inglés del finales del siglo XVI, ya escribía en su obra El Leviatán un Ujú. poco este concepto de Estado. Realmente para poder no controlar una población, sino para que haya un orden preestablecido, Orden, claro. muchas veces tienes que concentrar el poder en una sola persona, que sería un régimen autoritario, pero en este caso pues está centralizado en el Partido Comunista, y pues, lo que otorga el Partido Comunista y este sistema es ante todo seguridad, que o sea, no es solo la seguridad física, que no te pase nada por la calle, no te Claro. roben, sino también la seguridad judicial. O sea, sabes que el propio Estado se va a encargar a ciencia cierta de que se establezca una justicia entre pares, ese arbitraje igual, el de los conflictos, y igual o sea, para las empresas. O sea, tiene una seguridad de o sea, una estabilidad económica y una plataforma realmente que controla el Estado, en este caso. ¿Tú crees que todo esto que tú has mencionado sea un poco, por decirlo de alguna manera, más folclórica, lo que le puede haber sembrado alguna inquietud, miedo o temor a los Estados Unidos? Pues mira, yo creo que el miedo de Estados Unidos realmente viene porque no han visto lo que se venía. Mm, Esta mismamente esto que comentabas tú de los prejuicios, un poco de los pensamientos que hemos tenido internacionalmente de lo que pasaba en China, y ahora hemos descubierto que no. Pues igual ha pasado en Estados Unidos. Yo creo que nadie se esperaba este crecimiento, este boom, sobre todo independencia. Porque, como decía antes era la fábrica del mundo, claro. y que distribuía a todos, pero ahora parece que no. Ahora han incentivado el turismo, todo tipo de actividades económicas, la misma franja y ruta, o sea, un poco es su línea de política exterior, ya está presente en, si no recuerdo mal, 35, 37 países Así es. que tienen inversiones, todo lo que es la antigua ruta de la seda, países del norte de Europa incluso, casi todos los países de África tienen inversiones ya, igual que toda la cinta, que ahí comprende pues, hasta Afganistán, Mongolia, todos realmente tienen pretensiones económicas, controlan ciertas infraestructuras. Los estadounidenses lo llaman la trampa de deuda, porque ellos realmente construyen megaproyectos, y luego, pues, de alguna manera, hasta que se cumple este pago, ellos están administrando y controlando estas infraestructuras. Entonces, ¿qué pasa en esta franja y ruta? O sea, toda esta serie de países que han recibido estas ayudas, hay una presencia china, pero no del mismo modo que tenía Estados Unidos hasta hace poco. Ajá. O sea, no es ese colonialismo moralista que hemos visto tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con Plan Marshall, con todo lo que es ayuda humanitaria, que muchas veces pues, es simplemente para la imagen, la foto, y no tiene una llegada real. Y bueno, o sea, China lo que está haciendo realmente es invertir en estos países, generar empleo, Y en educación también. en Creo que educación mucho. muchísimo. Los chinos son pioneros, solo hay que ver, a mí me sale muchísimo en todas las redes sociales, cuando llega la época del examen de acceso a la universidad chino, que los transportan en autobuses, van todos súper preparados. Ellos son, o sea, ellos como sociedad están muy mentalizados que tienen que barrer muchas veces para casa y nadie les va a hacer el trabajo. Claro, y que la Entonces ellos educación es son, la base de todo, sobre todo, la educación en China. Mira, estamos hablando esta tarde con nuestro analista internacional, Adrián López.
¿verdad? Que ya lo vamos a nombrar panameñito Vida Mía, porque está encantado con Panamá. Regresamos con ustedes después de este primer cambio comercial. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Llegaron las agroferias del IMA. Agroferias de Lima, la tienda del pueblo, es pura calidad y a los mejores precios. 10 tiendas permanentes, las tiendas de Lima, con comida barata para toda la familia, ayudando al productor y emprendedores locales. Recuerda llevar tu cédula y bolsas reutilizables. Las ferias del IMA traen productos frescos y baratos del campo a tu mesa. Consulta en nuestro Instagram @ima_PMA. ¿Cuál es tu sueño? Cuando sea grande, quiero ser un gran ingeniero. Cuando sea grande, quiero ser veterinaria. Cuando sea grande, quiero ser violinista profesional. Soñar es el primer paso. Ahorrar, el siguiente. Enseña a tus hijos el valor de creer en sí mismos. Abriendo una cuenta de ahorro, Mi Futuro Banconal. Porque más que ahorrar, es crecer. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Hoy más que nunca, trabajamos en equipo para crear leyes que protejan, transformen y respondan a las necesidades de todos. Asamblea Nacional, la casa de la democracia y el diálogo. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Bueno, ya estamos de vuelta. Hoy viernes, y el cuerpo lo sabe. Les queremos informar que el día lunes no tenemos programa porque es feriado día, el 10 de noviembre, pues grito de la Villa de los Santos y cumpleaños de mi señora madre, que así estamos en doble celebración. ¿Qué le parece, Jimmy del Rosario? La fiesta va a ser larga. Bueno, y regresamos, pues, por supuesto, con Adrián hoy acompañándonos en este interesante tema a nivel internacional. Ok, Adrián, ya me explicaste China. Ahora yo quiero que me expliques tu visión de Estados Unidos en relación a todo este contexto de ideas que estamos conversando. Sí, bueno, pues Estados Unidos, quien siga un poco la política internacional, no para de ver que están ocurriendo cosas muy raras, tanto internamente como en su política exterior. Hace unos meses conocíamos que dejaba de enviar ayuda humanitaria, que ya no estaba enviando dinero a otros países, el enfrentamiento que tiene ahora mismo, o sea, con todo el tema del fentanilo, por ejemplo, con el tema de las drogas, y la política arancelaria, que fue una cosa que yo creo que nadie entendió en ese momento. Luego sí hay un montón de teorías que han girado en torno al porqué, pero nadie todavía puede dar a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Si es proteccionismo, si es que un día el señor Trump se volvió loco y sacó allí la pizarra para explicarnos. Y bueno, o sea, simplemente ha cambiado esto que comentábamos antes,
le ha visto las orejas al lobo. No sé si aquí se dice, pero en España es Sí, cómo no. un refrán, un dicho, y se ha encontrado con su rival. Mira, a mí también voy a volver a dar otra cita de un politólogo muy Claro. importante, y sobre todo para entender a Estados Unidos, que es Henry Kissinger, Claro. secretario de Estado estadounidense, gran arquitecto de las relaciones internacionales de Estados Unidos. Y él siempre ha explicado, y por esto un poco la diplomacia del ping-pong que ahora comentaremos, él siempre dijo que, bueno, de las tres grandes potencias del momento, que eran Rusia, China y Estados Unidos, en un juego de tres, dos se tiene que llevar muy bien y con la que se lleva bien no se puede llevar bien con la otra. Entonces es un poco lo que él hizo con Rusia y con China. ¿Ves? Estamos en plena Guerra Fría, se quería aislar a Rusia. Pero Rusia como que le dio su parón, ¿no? Sí, sí, o sea, ¿Y realmente... tú crees que le ha tocado entonces aliarse o tratar de buscar un acercamiento a China por esta razón? Sí, no, mira, aunque lo parezca, Rusia y China nunca se han llevado bien del todo. Tienen un montón de conflictos territoriales, también, o sea, de población. Hay un montón de gente de nacionalidad china que ha emigrado a territorio ruso, ya andan reclamando, a nivel militar también son muy tensos. Y eso es una cosa que ha aprovechado Estados Unidos en los últimos 50 años, sobre todo. ¿Qué pasa? Que ha llegado, por ejemplo, la guerra de Ucrania y parece ser que China estaba medio posicionada con Rusia por, o sea, este bloque, la creación de los BRICS, por ejemplo, que une a estas dos grandes potencias bajo un bloque llamado teóricamente progresista, pero que realmente era un bloque de oposición a la hegemonía estadounidense. Entonces Trump, bueno, no hay que olvidarse de que él es un patriota, antes que nada, y él pues ha intentado salvaguardar los colores de la bandera, yo creo. Y en mi opinión, en mi pura opinión, le está saliendo un poco el tiro por la culata, no demasiado bien como tenía pensado. Entonces, analicemos un poco el espectro. Pero tú me hablas de una empatía entre Rusia y China. Sin embargo, vemos que las conversaciones que en su momento intentó el señor Trump manejar con el señor Putin no dieron los resultados quizás que él esperaba. Y posteriormente a eso vemos un acercamiento, o por lo menos un intento de acercamiento con China, y que China se despega un poco del tema de Rusia. Sí, no, sobre todo Rusia hay que entender que está en su guerra con Ucrania. Así. No vamos a entrar porque me tendréis que invitar otra hora completa solo Sí, para sí. hablar del progreso de esa guerra. Pero Estados Unidos ha sido el gran financiador de la parte ucraniana a través de la OTAN. Claro. Porque igual, o sea, una vez tomada Ucrania, llegan a la frontera con la OTAN y a la OTAN nunca le ha interesado que Rusia llegue ahí. Y entonces él, a las negociaciones con Putin, llegó un poco reclamando pues, todo el dinero que habían invertido tanto Biden como él al principio de su administración. Y él reclamaba tierras ucranianas que entraban en conflicto con los intereses de Putin. Sobre todo cuando en el momento que se encontraron tierras raras allí, que bueno, es uno de los elementos geopolíticos del momento. Junto al petróleo. Pero que también han sido eso de tierras raras, ha sido también tema de conversación con China. Sí, ¿no? Ahora vamos a terminar aquí con Estados Unidos y luego vamos a los puntos de conversación de estas negociaciones. Pero bueno, Estados Unidos, hablamos, los recursos, por ejemplo, ellos han estado liderando siempre la OPEP, el organismo de países exportadores de petróleo, que ya a día de hoy parece ser, tanto por los conflictos en Israel, y otra serie de discordancias con esta serie de países, parece que ya no lidera. Entonces él está queriendo taladrar suelo americano para sacar petróleo y un poco a seguir teniendo esa hegemonía y ese poder que tenía con el recurso más valioso que hemos tenido en los últimos 100 años, que ha sido el petróleo, porque todo funciona con energía a día de hoy. Así es. Precisamente, se me olvidó un comentario antes de China. China ya está alcanzando su autonomía energética. Es otra cosa que yo creo que a Trump no le gusta nada, porque sí que en estas negociaciones del día 30 de octubre, uno de los puntos era que iban a seguir comprando gas natural licuado,
pero China ya tiene el poder, tiene los países que le exportan suficientemente petróleo, entre ellos Irán, gran exportador, para tener autoabastecimiento sin tener que depender de Estados Unidos. Luego también a nivel tecnológico, ellos han desarrollado muchísimo centrales nucleares, nuevas formas de energía también a través de sales. Ahí a quien sea un poco curioso le animo a googlear, porque la verdad que hay unos descubrimientos o sea, que te sorprenden Así cómo pueden es. sacar de ciertos materiales Tienen que energía. estar enterados de lo que está ocurriendo y de las nuevas, los nuevos descubrimientos que se dan. Mm. Y bueno, o sea, Estados Unidos lo que es indudable es que es campeón en defensa. O sea, en toda la parte militar, la parte de inteligencia también, a través de la CIA, el FBI, o sea, todo lo que depende del Pentágono realmente. Ellos han tenido, pues a través de este plan Marshall, todo el intervencionismo casi colonialista que ha tenido Estados Unidos, ellos realmente controlan la información y controlan el poder militar de muchísimos países. Ahora, yo le digo algo, mi estimado. Me tocó estar ahora en los desfiles de en la celebración de su aniversario en China precisamente, y el despliegue que hicieron, nosotros lo vimos pues a través de una pantalla, no estábamos allá físicamente, pero sí a través de la pantalla donde estábamos en el grupo, eso fue algo asombroso. Mm. Y eso que me cuentan que todavía faltaron muchos otros armamentos y equipos que no lo sacaron, pero ese era una locura que impactaba a todos los que estábamos allá, habíamos de Centroamérica y Suramérica. Eso fue impactante es la palabra. O sea que yo creo que allí con Estados Unidos como que se dan un poco la mano. Sí, no, o sea, Estados Unidos lo que domina es la técnica, más que nada. Ujú. El entrenamiento, las tácticas de combate, son líderes porque lo han sido siempre. Pero China sí que es verdad que ya tiene mucho más armamento que Estados Unidos a nivel proporción. Y eso es una Sí. cosa que explica también un poco todos estos rifirrafes, todas estas tensiones que ha tenido con los países de la OTAN, de Sí. tener que invertir mucho más. Porque bueno, el Tratado Atlántico Norte, que es OTAN, se crea realmente por contener el comunismo soviético tras la Segunda Guerra Mundial, pero un poco los objetivos de Estados Unidos, que es la gran potencia dentro de la OTAN, ya no están donde estaban, ya no están en ese telón ficticio en el centro de Europa, sino están precisamente en China. O sea, en esta tensión, en el estrecho de Malaca, en Singapur, están en Taiwán, un poco también por... Taiwán ahora mismo controla todo lo que es el mundo tecnológico a través de los microchips. Y o sea, sería una cosa impensable que China llegase a atacar Taiwán, porque se pierde esa cadena de suministro y se pararía toda la tecnología, caería la bolsa americana sobre todo, porque los unicornios todos, o sea, todos han salido a bolsa en Estados Unidos. Y sería un colapso económico de Estados Unidos, y por eso tantas pretensiones de la paz, que ha sido uno de los puntos precisamente que se ha hablado En esta reunión en esta Corea, reunión. claro. Sobre todo, Trump lo ha querido llamar estabilidad, Mundial. estabilidad en la zona regional, pero todos sabemos que él realmente lo que quiere es que Taiwán se respete de alguna manera su soberanía, aunque China sí que incide mucho en su idea de una China, una única China, que es su visión que ha sido desde su imperialismo y ahora después con el Partido Comunista. Bueno, yo visualizo un comunismo totalmente diferente, o por lo menos que está dando muestras de como mayor flexibilidad en ciertas cosas positivas. Y como tú bien lo dijiste hace un rato, creo que es que han entendido que el mundo gira, el mundo cambia, y que hay cosas también que son muy importantes de llevar adelante, ¿no crees? Sí, no, o sea, mira, o sea, la propia idea o sea, de mundo, de esfera terráquea que tenía China hasta hace nada, era como que solo existía China y los que habíamos alrededor éramos extraños, extranjeros,
Incluso alguna literatura china lo recoge como que éramos bárbaros, como gente salvaje que no estaba acostumbrado a vivir en sociedad. Y un poco, a día de hoy, un poco la idea del Partido Comunista, la que quieren vender es igual. O sea, que el Partido Comunista es el gran paraguas que protege a toda la China. Y o sea, hacia afuera pues tienen que tener cuidado. Es un mundo que sí que hay que llegar. Solo hay que ver Pero las eso es corrientes. parecido a cuando se dice la frase estás bajo el paraguas del Pentágono. Justo. Es lo mismo. Justamente. Solo que Lo que pasa es que China ha tenido esa concepción del mundo desde siempre. O sea, no solo por una institución, sino su país, o sea, su imperio, el partido, y un poco esa visión es la que tienen los más tradicionalistas dentro de China igual, y lo que se sigue un poco enseñando también en las escuelas. Un poco que China es el centro del mundo. Mismamente, quien vaya a China le animo a mirar un mapa mundi, porque aquí estamos, por ejemplo, acostumbrados a que o Europa esté en el centro o incluso América esté en el centro, pero allí casi todos los mapas, podría decir en el 90-95% de los casos, lo que se encuentra en el centro es China y todo el resto del mundo está alrededor de China. Bueno, seguimos nuestra conversación hoy con Adrián López, analista internacional, analista politólogo internacional. Después de este segundo cambio comercial, ya volvemos. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Llegaron las agroferias del IMA. Agroferias del IMA, la tienda del pueblo es pura calidad y a los mejores precios. 10 tiendas permanentes, las tiendas del IMA con comida barata para toda la familia, ayudando al productor y emprendedores locales. Recuerda llevar tu cédula y bolsas reutilizables. Las ferias del IMA traen productos frescos y baratos del campo a tu mesa. Consulta en nuestro Instagram @IMA_PMA. ¿Cuál es tu sueño? Cuando sea grande, quiero ser un gran ingeniero. Cuando sea grande, quiero ser veterinaria. Cuando sea grande, quiero ser violinista profesional. Soñar es el primer paso. Ahorrar, el siguiente. Enseña a tus hijos el valor de creer en sí mismos. Abriendo una cuenta de ahorro, Mi Futuro Banconal. Porque más que ahorrar, es crecer. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Hoy más que nunca, trabajamos en equipo para crear leyes que protejan, transformen y respondan a las necesidades de todos. Asamblea Nacional, la casa de la democracia y el diálogo. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá.
Y siendo las 6:35 de la tarde, regresamos hoy viernes con ustedes y continuamos con nuestro tema. Adrián, ya hemos visto la posición de China, el análisis de China, el análisis de los Estados Unidos, pero a partir de la reunión, de la breve reunión, porque tampoco es que fue una reunión tan larga y fue como una previa, ¿no? Para lo que se espera en el 2026, que entiendo el señor Trump viajará a China, hará la visita. ¿Qué se puede esperar después de todo este análisis que nos has hecho? ¿Qué se puede esperar de esa reunión? ¿Aprovechará el señor Trump para llevar una relación más cordial con China en aras de que el próximo año ya son elecciones en los Estados Unidos y tener un clima de paz para que quizás su partido pueda lograr más escaños? Mira, realmente Trump con esta reunión ha conseguido lo que ha conseguido con el resto de países que le puso aranceles, que es conseguir mejores condiciones comerciales para los productos estadounidenses. Así fue, o sea, una vez sacó la pizarra aquella, que todos sabemos cuál es, pues luego fue en reuniones bilaterales, tanto con Unión Europea, incluso los países de la Unión Europea, uno por uno, o sea, todos los que puso, de alguna manera, para que también cancelasen los aranceles que tenían los productos americanos en esos países. Bueno, con México se las vio difícil. Sí, sí, sí. O sea, no todos han cedido tan fácil, pero Trump lo que quería era eso, o sea, de alguna manera mejorar la situación, porque los aranceles, aunque parezca que no, es una medida que todos los países tienen a día de hoy, un poco por proteger su industria local también. Claro. Porque si no, en un mundo de libre mercado total, es un mundo totalmente salvaje y cuando no existe la regulación del Estado, se pierde sobre todo muchas veces las condiciones de vida mínima de ciertas poblaciones. Entonces, bueno, los aranceles son una cosa normal. También invito a quien quiera pues, a leer más sobre esto. ¿Y qué pasó en China? Pues mira, reducieron los aranceles de momento temporalmente durante un año, porque bueno, ellos ya dijeron que quieren revisar estos acuerdos todos los años y sobre todo una cosa que tenía Trump muy preocupado era que siguieran comprando tanto soja, que China ya sabemos que es un gran consumidor de soja, como gas natural licuado. O sea, la fuente de energía que más produce Estados Unidos a día de hoy. Y que Estados Unidos aceptan comprarle más. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esto no es, o sea, no han firmado un contrato formal, no hay nada firmado sobre papel, simplemente, o sea, sí se va a dar esta reducción de aranceles, pero no hay realmente ninguna cláusula de arbitraje, ninguna cláusula de, o sea, de conclusión de este contrato. Nadie sabe si Trump la semana que viene se va a levantar con el pie izquierdo y va a volver a ponerlos o va a venir con alguna táctica nueva. Entonces, realmente los chinos sí son muy así, son muy de confiar. Igual Trump lo que le interesaba lo ha conseguido. Pero hay que tener en cuenta que estas palabras no son vinculantes y hay que ver también un poco el desarrollo que tiene tanto aranceles como la actividad comercial, como las importaciones y exportaciones. Hay que tener en cuenta que el comercio internacional, que bueno, Panamá es también campeón en ello, pero el gran exportador del mundo es China y el gran importador son las empresas americanas. Entonces, para todos los que estudian comercio, para todos los entendidos del comercio, este día 30 ha sido un gran paso para el comercio, para la estabilidad comercial, para la estabilidad de precios, la estabilidad económica, pero hay que tener mucho cuidado con lo que puede seguir pasando, con estas tensiones que hablábamos antes, tanto militares como hegemónicas sobre todo, y o sea, puede ser una cosa que estalle por los aires y se acabe tal y de la misma manera que ha empezado. Más cosas que se han tratado en la reunión, por ejemplo, todo el tema de el fentanilo, que ha sido uno de los puntos de agenda más importantes de Trump, también un poco el que le dio el apoyo, yo creo que para las votaciones, porque es un problema real que existe en Estados Unidos, el problema de la droga.
Entonces, otra cosa que se habló en esta reunión fue el control de los productos que se utilizan para tanto la creación, o sea, la sintetización del fentanilo, como otras drogas que están entrando en el mercado estadounidense, muchas veces desde Venezuela, que es otro de sus puntos que le quema por dentro, como por México sobre todo. Y bueno, o sea, realmente es un control total sobre este tipo de productos que ha prometido China, pero igual, o sea, hay que tener en cuenta que el fentanilo es... o sea, las drogas muchas veces se utilizan a nivel medicinal también, y el fentanilo es una cosa que se utiliza habitualmente, por ejemplo, en los hospitales, para un montón de tratamientos, un montón de... o sea, el medicamento que se utiliza muchas veces para sedación es el propio fentanilo. El tema es que si bien el fentanilo en su uso adecuado, claro, o sea, sobre todo es correcto, el tema la es, dosis. sí, el tema cuando... es que, y lo hemos visto, que quienes están fuera del margen de la justicia, lo que han hecho es comercializarlo, trasegarlo, hacer un trasiego de drogas, del fentanilo, y eso es lo que realmente está ocurriendo, y que al final del camino todo pareciera que va hacia los Estados Unidos. Sí, sí. O sea, sobre todo esto es el tratamiento que se le da. O sea, las drogas no dejan de ser un problema de salud pública que todos los países deben tratar, deben de abordar, y o sea, es una cosa que realmente mata. Lo hemos visto en Estados Unidos, arruina familias, se pierden proyectos de vida, y no es solo la persona que se lleva, sino la familia que queda destrozada. Entonces, bueno, sigamos, porque hay muchos más puntos. Por ejemplo, las tierras raras, que también las comentábamos antes. Bueno, China lo ha anunciado como un desbloqueo, porque Estados Unidos claramente también necesita tierras raras para sus industrias. Las tierras raras a día de hoy se utilizan sobre todo en lo que es computación, todos los microchips. En Taiwán, por ejemplo, Taiwán es un gran comprador de tierras raras, y mismamente esta cadena de suministro, esa supply chain de la que hablábamos anteriormente, pues tiene que estar surtida sobre todo por la economía estadounidense. Sí. Entonces sí que es verdad, China controla gran porcentaje de las tierras raras a nivel mundial, por esta misma franja y ruta que comentábamos también antes. Y bueno, este desbloqueo es un poco lo contrario que buscaba Trump con los aranceles. Es quitar ese proteccionismo que tenía para controlar un poco monopólicamente, a forma de Estado, de estos suministros, de estos recursos naturales, y que son una cosa que visionariamente China lleva buscando pues casi 10-15 años, desde que empezó las grandes inversiones en África sobre todo. Bueno, definitivamente hemos hecho un análisis, nos has hecho un análisis bien minucioso, pero obviamente que también queremos saber cuáles serían los pros y los contras. Por ejemplo, en caso de darse se va a dar la reunión, el año que entra se va a dar. En caso de que no se llegue a un acuerdo, ¿cómo visualizas tú que seguirían esas relaciones entre China y Estados Unidos? Y en caso de que sean favorables, ¿qué puede esperar el resto del mundo con esta alianza? Una alianza que yo la verdad que aplaudo, porque sería un poco darle paz al mundo. Por esto no lo vamos a saber ya. Este es nuestro último cambio comercial y regresamos entonces con la última parte de nuestro programa el día de hoy. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos
al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Llegaron las agroferias del IMA. Agroferias del IMA, la tienda del pueblo es pura calidad y a los mejores precios. 10 tiendas permanentes, las tiendas del IMA con comida barata para toda la familia, ayudando al productor y emprendedores locales. Recuerda llevar tu cédula y bolsas reutilizables. Las ferias del IMA traen productos frescos y baratos del campo a tu mesa. Consulta en nuestro Instagram @IMA_PMA. ¿Cuál es tu sueño? Cuando sea grande, quiero ser un gran ingeniero. Cuando sea grande, quiero ser veterinaria. Cuando sea grande, quiero ser violinista profesional. Soñar es el primer paso. Ahorrar, el siguiente. Enseña a tus hijos el valor de creer en sí mismos. Abriendo una cuenta de ahorro, Mi Futuro Banconal. Porque más que ahorrar, es crecer. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Hoy más que nunca, trabajamos en equipo para crear leyes que protejan, transformen y respondan a las necesidades de todos. Asamblea Nacional, la casa de la democracia y el diálogo. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Bueno, ya estamos de vuelta con la parte final. Hoy hablando de China y Estados Unidos, las conversaciones que han tenido ambos presidentes, lo que se puede esperar, un análisis de China, un análisis de Estados Unidos separados. Y ahora vamos para la parte final, pues, de este tema. Adrián, ¿qué se puede esperar en positivo de esa reunión programada para el año que viene? Y en caso de que no se dieran las condiciones que favorezcan a una alianza o a arreglos o acuerdos, ¿qué se puede esperar? ¿Y cómo afectaría eso al resto del mundo, incluyendo a Panamá? ¿Y qué ocurriría si entonces China decide poner un alto a las empresas norteamericanas que hay allá? Pues mira, estas conversaciones son un primer paso para un entendimiento que, sobre todo, elimina un poco lo que es la competencia que se tienen ahora mismo en todos los sectores, tanto China como Estados Unidos. ¿Tú crees que disminuiría la competencia? Pero hay competencias que son sanas. Sí, pero en este caso no, o sea, porque hay un enfrentamiento directo cara a cara por lo que es la hegemonía, por ese concepto que tanto se ha querido luchar, sobre todo desde 1945 para acá, un poco a ver quién es el líder del mundo. Siempre ha sido la gran discusión y bueno, o sea, yo creo que es un entendimiento que ahora mismo los dos están igualados y son totalmente necesarios uno del otro. O sea, China ahora mismo no podría vivir sin Estados Unidos y Estados Unidos, por supuesto, no podría vivir sin China. Así parece, por lo que yo pude ver. Sí, entonces no deja de ser un primer paso para un entendimiento. ¿Y en qué nos afecta a todos los demás? Pues que cuando hay paz, hay prosperidad y hay abundancia. Eso crea inversiones, no necesariamente o sea, en el suelo estadounidense o en suelo chino, pero sí un poco todos los inversores de estos dos países que puedan llegar al resto, dar estabilidad económica sobre todo, porque muchas veces incluso cuando sale un portaaviones, los grandes analistas, sobre todo de activos, saben cuando pasa un barco por el estrecho de Malaca con petróleo y hay un portaaviones cerca, saben que baja o sube. Realmente, pues todos estos activos en bolsa que son tan volátiles, pues sobre todo se estabilizan y eso es bueno para todas las economías. Claro. Y sobre todo, pues un poco abogar por esta paz mundial que se lleva persiguiendo
desde las trágicas guerras mundiales, y que estos últimos años, sobre todo, hemos visto muchas veces en las puertas de nuestras casas casi entrando en una guerra mundial, con todos los conflictos que Y hemos que nos tenido ponen en abiertos. zozobra, porque al final del camino, aunque nosotros no estemos tomando partido por ninguno, siempre pues nos toca algo de eso, ¿no? Sí, y, o sea, vivimos en un mundo cada vez más interconectado. Y ahora mismo lo que pasa en China afecta en Panamá, lo que pasa en Panamá afecta al último rincón de Chile, y lo que pasa en Chile afecta a un italiano que se estará ahora mismo ya durmiendo, pero ahí digiriendo la pizza que se ha cenado. Así que, Claro que vivimos sí. en un mundo cada vez más interconectado, hay que estar también muy conscientes de que hay que estar al día de toda la actualidad. No necesariamente que profesionalmente te dediques a ello, pero que sepas que todos, a tu estilo laboral, lo que ves por internet, mismamente TikTok, esta gran aplicación china que tanto ha dado que hablar también en Estados Unidos, o sea, todo al fin y al cabo repercute en todas las economías, en todas las sociedades. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, por ejemplo, ¿qué pasaría si se rompieran? Sí, O sea, no si se no llegara llegasen a un a acuerdo, buenos acuerdos en esa reunión programada para el 2026. pues mira, a China cerraría la persiana a todo lo que es empresa estadounidense, que Estados Unidos, por esta búsqueda del libre mercado puro, ha descentralizado tanto su industria bueno, llegó a China para encontrar mano de obra barata, energía barata, y al igual que ha llegado a la India, al igual que ha llegado pues, Tailandia, Laos, que vemos pues, todas estas fábricas conocidas por la explotación infantil, desgraciadamente, pero que realmente pues, es la base de la economía mundial ahora mismo. O sea, es la gran fábrica del mundo, la tenemos en esa parte, en el sudeste asiático. Y pues o sea, sería, como ya hemos dicho, la caída total de la bolsa americana. Ah. Y bueno, ya a día de hoy comentamos justo antes de empezar la entrevista un poco esta dificultad del cambio de moneda. No a pequeña escala, pero a gran escala pues sería terrible. Dos economías totalmente aisladas, Sí. todos los comercios, a todas las transacciones comerciales que operan entre uno y otro, pues o sea, se quedan sin moneda de cambio, que es un poco el propósito justamente de las monedas. O sea, se acaba un poco la relación comercial y de todo tipo. Entonces, podríamos hacer una lista enorme de cosas malas o sea, que pueden salir del fallo, o sea, que no se lleve a buen puerto estas conversaciones. Pero bueno, o sea, creo que me queda un tema por comentar. Aquí ya veo que quedan poquitos minutos. Y es, recién salidos de esta reunión, que parecía que todo iba bien, Donald Trump llegó y empezó a hablar de Nigeria. Que bueno, primero de todo, aquí o sea, visibilizar también lo que está pasando en Nigeria. No deja de ser una matanza. O sea, incluso están viendo manchas de sangre desde satélites. O sea, está muriendo demasiada gente en una persecución contra los cristianos ahora mismo. Y bueno, hay un descontrol total. Pero bueno, o sea, quizás Trump ya salió allí a decir que va a mandar al ejército completo para tomar el control, y precisamente es una cosa que podría hacer saltar por los aires estas conversaciones, porque hay que entender un poco también qué es Nigeria. Aunque no se hable de ello, tiene una importancia para toda la estabilidad del continente africano, que ahora mismo es de donde sacamos casi todos los recursos naturales. Nigeria es el país con más población del continente africano, también por extensiones de los más grandes, y sobre todo concentra en su suelo un montón de minerales que buscan pues, todas las grandes potencias para sus industrias. Entonces, ¿qué pasaría si Estados Unidos entra? Pues es A detener Nigeria. sí, realmente hay un gobierno ciertamente muy inestable, detener, que no tiene control sobre todos estos grupos armados que operan. Ya ni siquiera lo calificaría por razones religiosas ni por razones políticas. O
sea, ya realmente hay una concentración de violencia tan grande que por la mera supervivencia, el mero control de zonas, o sea, pues estamos viendo verdaderas catástrofes. Muy similar, por ejemplo, aquí tenemos cerca el caso de Haití. O sea, un poco por comparar, cuando realmente el Estado pierde el poder, pierde la presencia. Sí, claro. Estas son las cosas que pasan, por desgracia. Pero nunca la opción, ya por ejemplo lo vimos con Haití, es una intervención militar. Mismamente en El Salvador, o sea, uno de los libros favoritos de Trump, paradójicamente, es uno, lo recomiendo también buscar, es uno que habla sobre un poco el desastre que se hizo tras la intervención militar en El Salvador, un poco todo ese puente de inmigrantes que no se regularizaron, no se llevaron a Estados Unidos, crearon las pandillas en Estados Unidos, un poco en la tendencia del crimen urbano, y Estados Unidos, en vez de rehabilitarlos o reinsertarlos, los mandó de vuelta a El Salvador. Y bueno, la historia de El Salvador, hasta Nayib Bukele, creo que todos la conocemos. Y un poco es las mismas consecuencias que podría pasar en Nigeria. ¿Qué pasa con esto? Que a China sí que no le interesa, porque en Nigeria, igualmente, China tiene las inversiones más grandes de todo el continente africano. O sea, controla realmente la minería, todo lo que es infraestructura, transporte, trenes, y es sobre todo un suministrador principal de muchos bienes que necesita China como país con capitalismo de Estado, que necesita para abastecer su propia industria. Claro. Y o sea, esta intromisión, esta ocupación del ejército, pues realmente nadie les asegura que vaya con buenas intenciones de estabilizar la paz o realmente tomar el control tanto del gobierno como de la zona y bloquear pues todo este tipo de actividad económica que tiene China. Entonces, Nigeria, es importante también visibilizarlo, qué está pasando, pero hay un dicho que dice que hay que conocer la historia para no repetirla. Así es. Y no estamos condenados a repetirla. Y no estamos condenados a repetirla. Así es. Y es una cosa, yo creo que más que aplicable en este caso, porque hay que encontrar el protocolo correcto. Por supuesto hay que intervenir, pero hay que apoyar al propio gobierno central, hay que darle los medios, hay que darle la planificación y hay que formar, capacitar igual tanto a las fuerzas militares como a las fuerzas policiales para poder mantener el orden y acabar con esta masacre que estamos viendo. Así que nada, creo que más o menos hemos terminado aquí un poco el análisis. Bueno, sí, por supuesto. Quedan muchas cosas en el tintero. Pero mira, te voy a comprometer para que por lo menos una vez al mes hagamos un análisis de determinadas situaciones en el mundo. No tiene que ser siempre China y Estados Unidos, porque pasan muchas cosas en el mundo que también son interesantes verlas, analizarlas. Y bueno, ya queda de tu parte, ya saben, lo estoy comprometiendo para que por lo menos una vez al mes esté con nosotros. Sí, no, aquí. Carmen, y una vez al mes me parece poco. Hasta ahora me andabais invitando mucho más, así que... Bueno, vamos a ver eso. De todas maneras, te damos las gracias por estar hoy viernes con nosotros. Gracias a ustedes, a Jimmy del Rosario de los controles, a Silda y a Rodrigo que están pues en misión especial, pero sobre todo recordarles que es un fin de semana largo, mucho cuidado. Mi recomendación, no suelo hacer recomendaciones, pero esta debo hacerla. Usted salga de su casa, usted informe a su familia dónde va, con quién va, hacia dónde se dirige. La calle está peligrosísima y siempre es importante que tengamos algún familiar que sepan dónde estamos o hacia dónde vamos para evitar posteriores desgracias. Cuídense y nos vemos el martes aquí en este su programa, Panamá al Día. Hasta la próxima semana. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticias.